Entonces, primero, decir que cuando aún existía la hacienda y las fincas con los terratenientes en los territorios indígenas, ahí la vida que llevaban nuestras abuelas era supremamente triste, porque eran esclavizadas en su propia tierra. No solamente eran violentadas por el patrón y la patrona, como nos lo recordaron las compañeras zapatistas en el Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, que se realizó en marzo de este año en Chiapas. Nos decían es que no solamente era el patrón el que abusaba, el que le daba látigo y el que golpeaba a nuestras abuelas, también las patronas. A veces algunas de estas mujeres a veces eran más crueles que los hombres. Entonces como que ahí nos ponían a reflexionar también cómo el patriarcado no es solamente la relación de dominación y de control del hombre hacia la mujer, sino que es una relación de dominación frente a la madre tierra, pero también de mujeres y contra otras y otros en los territorios. Entonces la vida ahí era muy complicada porque eran violentadas, silenciadas, esclavizadas todo el tiempo, y no solamente por el patrón y la patrona, sino también por sus propios compañeros, por su esposo. En Chiapas nos decían las compañeras, es que el hombre, no para justificar, sino como para explicar en ese momento histórico. Claro, al hombre que era el encargado de cuidar la hacienda, lo maltrataban todo el tiempo, le pegaban. Entonces él llegaba cansado a su casa y lo que hacía era descargar toda esa rabia y todo ese dolor que él sintió contra su mujer, contra su hija, contra la mujer que está en la casa cuidando la reproducción de la vida, ¿no? Entonces es una vida muy triste, muy complicada, donde ellas no tenían ni con quién hablar. Recuerdo también hace poco me contaba la mamá de mi padrastro, yo le preguntaba cómo era la vida antes de que existieran los cabildos, que existiera la organización indígena que se crea en 1971. Decía que la violencia contra las mujeres era peor, no quiere decir que se haya acabado, era peor. Nos contaba de una vecina que el marido la trataba como a una esclava y como a una niña, porque él se creía el dueño de ella, y un día la vecina estaba conversando con ellas alrededor de la tulpa, alrededor del fogón, muy temprano a las 6 de la mañana, tomándose un café y compartiendo los sueños, que es lo que siempre hacemos cuando nos levantamos. Cuando llegó el marido de la señora, muy bravo, con un rejo con el que se le golpea al ganado, y la levantó de ahí a rejo y se la llevó porque ella estaba perdiendo el tiempo conversando con la vecina y tenía que estar atendiendo a los trabajadores en la finca, porque si no llegaba el patrón y le iba a castigar a él también. Entonces muchas de esas historias y memorias que está marcado en los cuerpos de nuestras abuelas, que está marcado en la memoria de nuestras abuelas y que está marcado en las haciendas como los territorios donde estuvieron ellos esclavizados. Entonces era una triple, digamos, dominación y silenciamiento, no solamente del patriarca que llega desde afuera, sino del que tenemos en la casa. Era muy triste y muy complicado, y a pesar de eso, a pesar de toda esa agresión, a pesar de todo ese silenciamiento, de esa violencia y de esa sumisión, después de los 70, cuando se crea el Consejo Regional Indígena del Cauca en alianza con otros pueblos en Colombia, siento yo que cambia ese rol. Pasamos de ser terrajeras, esclavizadas, silenciadas y dominadas, a ser comuneras. ¿Y qué significaba ser comuneras? Comuneras significaba que las compañeras, si hay fotografías de esa época, ¿no? Ustedes ven cuando entran a las grandes haciendas a recuperar esas tierras que habían sido usurpadas y arrebatadas por los patrones. Ustedes miran cuando entraban a la madrugada a recuperar esas tierras, las que iban adelante eran las mujeres. Iban las mujeres con sus bebés en la espalda, iban las mujeres con sus niños y llevaban los azadones, llevaban las palas y entraban a voltear la tierra y de una vez a sembrar. Entonces en los 70, cuando se empieza y se consolida la recuperación de las tierras en el Cauca, son las mujeres las que van adelante, y van adelante no porque sean las que en ese momento manden, sino que son las que exponen el cuerpo y van con los hombres. Entonces esa es una forma que me parece que es vital
y que le da, no es que el hombre le da, ni la organización le da la participación a la mujer, sino que la mujer se gana de esa participación porque pone todas sus territorialidades para recuperar lo que le han arrebatado. ¿Y lo recupera para qué? Para alimentar y para cultivar la máxima autoridad, que en ese momento la máxima autoridad no era un hombre o una mujer por el que votemos en consenso o con votos, sino la máxima autoridad es la asamblea, y la asamblea es el espacio de discusión y de toma de decisiones colectivas sobre la base de pensar colectivamente en lo que nos está pasando en el territorio y tomar decisiones comunes que asumimos todas y todos. Entonces, ahí las mujeres, en esa época, digamos 70, 80, no se veía tanto la participación de las mujeres en la asamblea hablando y proponiendo, pero ellas estaban gestando toda la reproducción cotidiana que le permitió a los compañeros tener un liderazgo del momento. Entonces la lucha que se da desde la cocina, o sea, a veces nosotras mismas rechazamos eso, decimos no, es que las mujeres no queremos estar solamente en la cocina, pero la cocina ha sido un espacio vital, ha sido un espacio impresionante de donde se ha gestado muchas luchas y muchos espacios de recuperación y de transformación cotidianas, porque es en la cocina donde se tiene la conversa alrededor del fogón y donde se hablan de los problemas, donde se hablan de las tensiones, donde se ponen las contradicciones para ver qué hacemos, y de un diálogo en la cocina puede salir una propuesta que llega a la asamblea, que llega al Congreso de la comunidad, que llega a la calle, que llega y está ahorita por lo menos en las haciendas de Ardela Lule, están cortando la caña para sembrar comida, o que llega en diferentes espacios de participación. Entonces, como que, digamos, antes de los 70, silenciadas, violentadas a través del sistema de haciendas y siendo terrajeras, y después de los 70, gracias a la lucha de los pueblos, pasamos a ser comuneras y empezamos con la participación en los espacios vitales como la cocina, en los espacios vitales como el cuidado de las hijas y de los hijos, de mantener el nasayugüe, de tener la huerta con las comidas concretas que se necesitan para la subsistencia, como por lo menos yo recuerdo a mi abuela, ella sabía para qué servían todas las plantas, ahora nosotras no sabemos. Me acuerdo de unas pocas, pero mi abuela sabía para qué servía todo. Nos dolía algo, decía vaya coja esta planta. Teníamos un mal sueño, decía voltee ese sucio con tal planta. Todos lo sabían. Nosotras ahorita somos unas ignorantes colonizadas comparadas con nuestras abuelas. Entonces me parece que es vital eso, ¿no? Y pensando en ahora, ¿no? En desafíos concretos que tenemos, mirándonos desde cómo era la vida antes de los 70, cómo se fue reconfigurando la organización política comunitaria después de los 70, pero también otra parte en cómo todo eso que se gestó, que se reorganizó, que se fue consolidando, está actualmente en una crisis que creo que no es solamente del Cauca ni de Colombia, sino que es una crisis transnacional que estamos viviendo todos los movimientos y todos los procesos, porque no podemos decir que hoy en América Latina, en Abya Yala, los movimientos sociales y populares están tan fuertes como hace 10 y 15 años. Estamos debilitados, estamos fragmentados, la autonomía y la resistencia está erosionada, y no solamente es por consecuencia de las agresiones y de las políticas neoliberales que llegan a rompernos, sino también porque tenemos un patriarca adentro, sino porque tenemos el autoritarismo adentro, porque somos coloniales, somos totalmente, queremos mandar también. Entonces eso choca, ¿no? Y me parece que los desafíos que tenemos, pensando en la realidad que estamos viviendo, es, por lo menos quiero nombrar tres. Cómo nosotras y nosotros, sin excluir a los hombres, porque como nos planteaba Manuel y otros compañeros, la lucha hoy que se necesita frente a la guerra, frente al extractivismo, frente a todo tipo de cooptaciones que nos atraviesan, no es tener un liderazgo más que llegue a pisotear a otro, es recuperar y cultivar lo femenino. ¿Y qué es lo femenino? Lo femenino no es exclusivo de nosotras mujeres porque podemos parir hijos e hijas. No, lo femenino lo que lo caracteriza es justamente la reproducción de la vida toda, el cuidado de los territorios, la vida comunal, la vida organizativa, o sea, eso de no querer acumular
como hace el sistema patriarcal, sino cultivar y sembrar para compartir, para vivir, para pervivir, para alimentar relaciones otras frente a este sistema que nos está matando, porque nos está matando. Van más de 400 asesinados y asesinadas en Colombia después de una firma de un acuerdo de cese bilateral al fuego. ¿Y a quiénes son las que están matando? Justamente, ni siquiera son a líderes y lideresas visibles. Claro, están matando a muchos de los que son visibles, pero ahora la estrategia ha cambiado. No solamente matan a las más visibles y a los más visibles, están matando inclusive a los que ni siquiera conocíamos, pero que están gestando una escuelita para la libertad en un territorio, están organizando a sus familias y a su barrio para que no dejen entrar a la hidroeléctrica. O sea, ni siquiera tienen protagonismos grandes y transnacionales que todos y todas conocemos, sino que saben identificar en los espacios más locales y más cerrados a quienes son las y los que se están levantando desde todas sus territorialidades frente a la muerte, frente al sistema patriarcal y capitalista y extractivista, y a ellas y a ellos los están matando. Entonces nos parece que un desafío es eso, reconocer todos los tentáculos de, como dirían las y los zapatistas, de la hidra, del patriarcado, cómo nos habita a nosotras también, y en ese reconocimiento también ser autocríticos con las relaciones estatales que tenemos. El 25 de agosto hicimos un encuentro virtual de mujeres y luchas territoriales. Nos territorializamos priorizando la vida. Tuvimos dos provocaciones, una compañera de aquí de Ecuador, otra compañera de México y también al final una compañera del MST. Y al final del diálogo lo que salía era como tres preocupaciones. Una es que a veces nos equivocamos y decimos que todos los movimientos y organizaciones dependemos del Estado. Claro, la mayoría, yo diría, aclarábamos ahí, no todos. Hay movimientos y hay procesos en el mundo que no dependen del Estado, que han creado autonomías y autogestión y que son muy críticos. Y antes que, gracias a que las estructuras del Estado no han llegado allá, todavía está la autoorganización, está el autocuidado y está la pervivencia. Entonces teníamos esa discusión, ¿cómo miramos autocríticamente nuestras relaciones estatales? Porque a veces pedimos inclusión social y en realidad es para recibir dineros y garantizar la agenda estatal neoliberal a nombre de la libertad de nosotras mismas. Entonces como que ese es un desafío grande, ¿cómo miramos autocríticamente eso? Pero no solamente desde lo que llega de afuera, sino de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que comemos, de lo que sembramos, de lo que decimos y lo que caminamos con los territorios, desde los territorios y para la vida. Y lo último, para cerrar, quería decir que también es muy importante que nosotras y nosotros como habitantes, digamos, de un territorio, de una Pachamama, de una madre tierra, de un maquihue, tenemos una responsabilidad gigantesca. Estamos enfrentando, no sé si hasta dónde estamos enfrentando en realidad, pero sí estamos sufriendo y viviendo una guerra en contra de todos los pueblos, digamos unas estrategias y políticas de despojo y extractivistas que quieren acabar con todo, quieren mercantilizar todo, hasta nuestra palabra, hasta nuestros movimientos, que tenemos una responsabilidad muy grande de priorizar, de entender que entre todo lo que nos pasa, cuáles son los asuntos críticos que debemos abordar desde lo que le duele a la madre tierra y no dejarnos supeditar nuestras agendas territoriales por las agendas institucionales que sí tienen dinero y tienen financiamiento. Entonces que el cuidado de la vida, el cuidado de los territorios y el cuidado de las relaciones otras desde lo femenino son vitales y no son exclusivas de mujeres, es de hombres, de mujeres, de los otros géneros que se quieran autodenominar, pero que prioricemos el cuidado de la vida y el parimiento de vidas. Y el parimiento de vidas no significa solamente tener un hijo o una hija, sino parir autoorganización, parir autocuidado y parir relaciones otras. Esos son los desafíos que me parece, desde mi poca experiencia, puedo aportar para la charla y el diálogo con estas memorias vivas que me hacen el honor de estar aquí. Muchas gracias.